en una sustancia. Entonces voy a empezar a... Esta parte va a ser, pónganme muchísima atención porque no va a ser práctica. Este tema no es práctico como tal. Este tema es muy teórico. Es como de entender la física. Es entender la física de estas situaciones. Entonces, sí les voy a pedir toda su atención, porque no va a ser como las de antes de que problemita, formulita, sustituías y te daba el resultado. Este va a ser de entender la parte conceptual, de entender la física de este tema. Entonces, por favor, toda su atención, no prendan la videoconferencia y se pongan a ver la tele. Entonces, para este tema necesito hacer un montón de dibujos. Primero, esto es como un tipo tubo de ensayo que tiene un émbolo. ¿Todos saben lo que es un émbolo? Sí. Adentro va a tener alguna sustancia. Estas son como las moléculas de una sustancia X. Entonces, partiendo de una situación como esta, aquí tiene un cierto volumen, cierta temperatura y cierta presión. Primero vamos a trabajar con presión y volumen. Puede parecer, bueno, es sencillo, es muy intuitivo. En realidad esto es muy, muy intuitivo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder si desplazamos el émbolo hacia abajo? Si desplazamos el émbolo hacia abajo, aquí le ponían como un... Bueno, el émbolo no se puede desplazar. O sea, digo, como que, ¿dónde está el dibujito? Le ponen aquí como una tuerquita que No, sí se indica puede. que una vez fijo, como que lo desplazas y después lo fijas, ¿de acuerdo? Así son estos experimentos. Lo puedes desplazar, pero una vez lo fijas a una altura y luego como lo atornillas o algo así. No sé qué dispositivo sea este. ¿Qué es lo que pasa si desplazas el émbolo hacia abajo? Con las moléculas, primero. Disminuye el volumen y aumenta la presión. Al desplazar el émbolo hacia abajo, efectivamente estás aumentando la presión. Esa es la acción que estás haciendo, aumentando la presión y disminuyendo el volumen, efectivamente. ¿Y qué pasa con las moléculas? Empiezan a comprimirse. Exacto. Empiezan a estar más juntas. Si se fijan, no sé si en su evidencia se toparon ahí con un detallito de qué significa a nivel molecular las temperaturas. A ver, ¿quién me dice? O intuitivamente, o si ya lo sabe, o si intuitivamente se le ocurre, ¿qué significa a nivel molecular la temperatura? Vibración de las moléculas. Exactamente. Uy, usted es un expertazo. Adiós. La temperatura, aquí las moléculas se están moviendo y están chocando entre sí. De hecho, a niveles más avanzados de termodinámica, se modela los sistemas termodinámicos como masas sujetas a resortes, por todos lados sujetas a resortes y que están vibrando como resortes, oscilador armónico simple se le llama. Digo, no, un oscilador armónico compuesto. Entonces, aquí en esta situación tenemos unas moléculas que están moviéndose y están chocándose entre sí. Y eso es lo que nosotros sensamos o nuestros dispositivos sensan como temperatura, el movimiento. Intuitivamente sabemos que de energía cinética se puede generar energía calorífica. Si ustedes frotan sus manos,
inmediatamente a los segundos van a sentir que aumenta la temperatura. Eso es energía cinética convirtiéndose en energía calorífica. Pues exactamente ese fenómeno sucede aquí en las moléculas. Se están moviendo, entonces, si tienen menos libertad, entonces están chocando más, ¿de acuerdo? Hay más presión. Y entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura? Fíjate, aquí el volumen disminuyó, de aquí a acá. El volumen disminuyó. La presión, como su compañero, ya nos lo dijo. ¿Quién fue quien nos pasó la info? Andrés. Andrés ya nos había, en su participación, indicado que la presión aumenta, disminuye el volumen, aumenta la presión. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al estar más comprimidas las moléculas, empiezan a haber choques más fuertes, empiezas a tener como más energía potencial ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces va a ser muy fácil explicar. No saben qué complicado era explicar esto usualmente. Como que lo decía y no me cachaban. A ver, ahora, los demás también, ¿eh? O sea, acá su compañero expertazo Andrés ya les cachó, pero si no me entienden, avísame para volverlo a explicar. Vamos a poner otro émbolo, otro tubo de ensayo, pero ahora vamos a desplazar el émbolo hacia arriba. Ahora, igual, ahora las moléculas van a estar con más espacio. Había puesto 9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Acá me faltó uno. Ahí está. Ahí las moléculas van a tener mayor libertad. Entonces, de aquí a acá, ¿qué pasó con el volumen? Voy a cambiarle de color. ¿Qué pasó con el volumen? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Aumentó el volumen. ¿Qué pasó con la presión? Si aumentamos Bajó. el volumen, la presión disminuye. ¿Y qué pasó con la temperatura? Disminuye. Al haber más espacio, hay menos interacción, menos roce entre las moléculas, por lo tanto, hay menos energía ahí, ¿de acuerdo? Entonces, la temperatura disminuye. Muy bien. ¿A todos les quedó claro esta primera explicación? Sí, más o menos. ¿Sí? Sí. A ver, va otra, ¿eh? Va otra. Entonces, aquí podemos jugar con parámetros, pero todos están relacionados. Todos están relacionados. Puedes empezar a jugar con 2 parámetros para manipular el tercero. A ver, permítanme. A ver, entonces los que decía que podemos empezar a jugar con 2 parámetros para manipular el tercero. Pueden agarrar cualquier par. Y si han entendido bien este show de cómo funciona y cómo están relacionados, pueden manipular el tercero. Por ejemplo, a una temperatura fija, ¿puedo cambiar de diapositiva? Bueno, aquí voy a tratar de hacerlo. Vamos a fijar una variable. Temperatura fija. Es decir, queremos un sistema o una sustancia
la queremos llevar a una temperatura constante porque, no sé, si están en la Michelin y están haciendo mezclas para el caucho y necesitan por por los compuestos, más bien por las características químicas del proceso, necesitan que el caucho o que toda la mezcla llegue a cierta temperatura. Entonces, a ver, permítame. Imagínense alguna situación en la que necesiten tener una sustancia a cierta temperatura. Les platicaba esto, fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? Yo sé que en la Michelin trabajan mucho con mezclas y tienen que tener un montón de parámetros bien fijos. Y cuando si una mezcla les falla algún parámetro, de hecho, tiran toda la mezcla porque de eso depende que la llanta salga con todas las características tan buenas, pues que suele usar esa marca, ¿no? Entonces, necesitamos que la mezcla esté a cierta temperatura. Entonces, tenemos que jugar con el volumen y con la presión para que la temperatura esté exactamente a un número que nosotros indiquemos. Si tenemos el volumen dado, también fijo, ¿qué tenemos que hacer con la presión? Déjenme plantear bien el problema. Déjenme plantear. Ok, vamos a ver. Esta es constante, no fija. Ahí me estaba fallando. Queremos una temperatura X, que es como la incógnita. Y si tenemos un volumen fijo y queremos subir, por ejemplo, subir la temperatura, ¿qué tenemos que hacer con la presión? Aumentarla. Si quisiéramos subir la temperatura a cierta cantidad. Otra vez, ¿me responde? No lo escuché. No puse mucha atención. Aumentar la presión. Subir la temperatura, aumentar la presión. Sí, tenemos que aumentar la presión. ¿Y cómo aumentamos la presión? Aumentamos la presión, exactamente. Bajando el volumen. Aumentando la presión. ¿Mande? ¿Cómo aumentamos la presión? Otra vez. ¿Alguien dijo algo? Discúlpenme. ¿Si era para la clase? Se baja el volumen. Ok, sí. El otro comentario que escuché, si era para la clase, como que lo escuché muy lejos. Sí, fue el mismo comentario. Ah, ok. Sí, gracias. Ok, entonces tenemos que aumentar la presión, pero para aumentar la presión necesitamos disminuir el volumen. Sí, me estaba confundiendo entre masa y volumen. El volumen, teniendo una cantidad de sustancia fija, podemos disminuir el volumen solamente apretando más esa sustancia, ¿no? Entonces, ya ven que estas dos deben estar relacionadas y con estas dos, trabajando con estas dos variables que están relacionadas, podemos obtener o manipular la variable termodinámica restante. Muy bien. Entonces, si quisiéramos ahora jugar con por ejemplo, jugar con la presión, quisiéramos disminuir la presión, supongamos que estamos en una situación en la cual el material solamente soporta una cierta cantidad de presión. Después de X cantidad de presión, el material se rompe. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser cuidadosos con la presión, porque si nos pasamos de cierto límite, el material no va a soportar. Entonces,
Si quisiéramos disminuir la presión, ¿qué pasaría con el volumen y la temperatura? ¿Cómo están relacionados? Primero, para disminuir la presión, ¿qué tendríamos que hacer con el volumen? Elevar. Elevarlo, ¿verdad? Exacto. El volumen. Y si elevamos el volumen, ¿qué pasa con la temperatura? En automático, ¿qué va a pasar con la temperatura? Se enfría. Al elevar, exacto, se enfría, baja. Bueno, de hecho, los que son muy meticulosos, que son expertos de termodinámica, y son enfriar casi, nos dan de cachetadas por utilizar ese término. Disminuye la temperatura. Al elevar el volumen, automáticamente disminuye la temperatura. ¿De acuerdo? ¿A todos les está quedando claro esto? Yo estoy bien a gusto con estos chicos que están participando y todos los demás. ¿Todo bien? Pueden preguntarme, la verdad es que qué padre que le cachen, pero estoy acostumbrada a que en este tema como que es muy intuitivo y como que a veces no me cachan. ¿Sí, todo bien? Sí, todo bien, maestra. Sí. Miren qué aplicado, o sea, sí como está muy fácil darles clases a ustedes. Es que ahorita Muy lo bien. que vamos todo bien, ya después veremos, dijo el ciego. Ok, está bien. Bueno, ¿puedo cambiar de diapositiva? Ya jugamos con la temperatura, ya jugamos con la presión, ahora vamos con el volumen. Sí. Sí. Ok, ahora el volumen. Si quisiéramos, por ejemplo, aumentar el volumen. Fíjense, aquí quedaría la temperatura y la presión. ¿Cuál de las dos es más fácil de manipular para aumentar el volumen? La presión. Temperatura. Presión. La temperatura. La temperatura, si calentamos, la presión también va a ser variable. Si calentamos el sistema, las moléculas van a empezar a le estamos inyectando energía. Entonces se van a mover más rápido. Se van a mover con más energía. Y al moverse con más energía, si el émbolo no está atorado, si el émbolo tiene libertad, si lo aflojamos poquito, el émbolo se va a ir hacia arriba y solito va a aumentar el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, si aumentamos la temperatura, en automático, la presión, el volumen va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la presión? Si aumentamos la temperatura, se mueven más las moléculas, empiezan a moverse con más energía, se empiezan como a expandir, y si no tienen un tope, si el émbolo no está ahí bien amarrado, el émbolo va a subir aumentando el volumen. ¿Y qué va a pasar cuando se aumenta el volumen? ¿Qué pasa con la presión? Disminuye. Disminuye, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, esto está, fíjense, está bien. De hecho, ya por cierto, ahorita que antes estaba repasando la clase, este tema es el que a mí me da muchísimas más ideas para sus proyectos finales. En sus proyectos, en el tercer parcial, básicamente lo que hacemos es lo que me ha funcionado ahorita que estamos en virtual, es que los pongo en equipos de 2, 3, dependiendo del grupo, a que hagan un video con una exposición, ya sea de un prototipo, o si es de algo más complejo, nada más con la explicación de un sistema. Entonces, ¿qué pasa?
A nivel molecular, ¿cómo funciona? Por ejemplo, cuando uno se enfría. Ay, caray, los voy a tener que, no sé quién es. Martín, ahí te encargo, te voy a silenciar, Martín, lo siento. Si ocupas, desactivas tu micrófono. Si ocupas comentar algo a la clase. Ay, perdón, no me di cuenta. Este, bueno, aquí está, ya me estoy- bueno, ¿qué significa entonces molecularmente cuando, por ejemplo, nos da frío? Cuando hay no sé, pues llega Que un bajó la frente frío, temperatura. pero Pérdida de molecularmente, calor. exacto, pérdida de calor. Fíjense, en equilibrio térmico y en la evidencia pasada que fue de cambio de fase, se dieron cuenta que lo que uno hace es perder calor. O sea, una mezcla de una sustancia a diferentes temperaturas, lo que siempre pasa es que la de mayor temperatura le da, le cede energía o le cede temperatura a la de menor temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Siempre, 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 cuando algo cambia de temperatura, lo que significa es que dos sistemas se pusieron en contacto. De hecho, esto es como más. Dos sistemas se pusieron en contacto termodinámico y la de mayor temperatura le cede energía a la de menor temperatura. La de mayor temperatura tiene más energía. ¿Qué significa que tenga más energía? Que sus moléculas están vibrando con mayor intensidad. Al entrar en contacto, sin un aislante de por medio, esta de mayor energía, mayor temperatura, mayor energía, mayor vibración de las moléculas con más energía, le cede a la de menor. Eso es lo que siempre sucede. No es que o sea, por eso es que les digo que a los termodinámicos les, no les gusta la palabra enfriar. O sea, no entra el frío. Lo que pasa que el calor le cede energía al frío. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no me explico? El calor le cede energía al frío. Más bien, el cuerpo con mayor temperatura le cede energía al cuerpo con menor temperatura. Así, ¿de acuerdo? Eso siempre sucede, siempre, siempre. El cuerpo con mayor temperatura le cede energía al cuerpo con menor temperatura. Pero uno no lo percibe así, se fija como que intuitivamente, o sea, imagínate, estás no sé, en cualquier lugar y llega un viento fresco y te enfrías, ¿no? O sea, te da frío. Se siente como que el frío es el que te invade, no se siente que tú le das energía al frío. Entonces, cómo funciona eso? A nivel molecular, ¿cómo es que funciona eso? Imagínense que están por ahí en el campo y llega un viento súper frío y les empieza a dar friecito. ¿Cómo funciona eso a nivel molecular? ¿A quién se le ocurre? Aquí estamos en parte intuitiva, ¿eh? No se apuren, en este tema no se apuren de fórmulas y de esas cosas. A ver. Le está escribiendo al chat un compañero, maestra. No sé si pueda Ah, leer el mensaje. sí, 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 ya. No, sí, qué bueno que me dices, no me acordaba. Nadie de ningún grupo hubo correcciones, nada más fue la tuya. Y qué bueno que me dices, déjame anotarlo, tráeme mi libretita, por favor. Déjame anotarlo para ahorita, para mañana temprano mando el correo y yo creo que, y son dos personas de tu grupo para corregírselas. Gracias por recordarme, Alejandro, no me acordaba. Como ningún otro grupo hubo problemas, como que se me olvidó. Y sígueme molestando con toda confianza, si no cambia la situación.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan, básicamente esto es mecánica, o sea, son choques de moléculas. No sé si ustedes vieron en física, en su programa está, creo. Bueno, yo cuando vi física sí se veía ese tema, choques en física normal, ¿no? Básicamente, imagínense una mesa de billar, para eso estaría mejor una animación, ¿verdad? Las flechitas representan como la fuerza con la que están moviéndose las partículas. Y este es como todos los seres humanos, el aire, los árboles, todos en realidad pues somos moléculas, ¿no? Entonces, básicamente son, son sistemas moleculares. ¿Qué son sistemas moleculares? Pues todos somos moléculas. Que se están moviendo unos con mayor fuerza y unos con mayor energía y unos con menor energía. Entonces empiezan a interactuar estos dos y empiezan a pasar energía de unos a otros. Entonces cambia el movimiento. Si estos tenían mayor energía, al chocar con estas moléculas, lo mismo que pasaba en física, se traspasa como se conserva la masa y se conserva la energía, uno les va pasando energía a otro hasta que llegan a un equilibrio y todos están como que en la misma onda, con la misma cantidad de energía. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando nos da frío, por ejemplo. Entonces, a nivel no molecular, estos son choques, por eso se modelan como choques, como resortes, como choques y resortes, como osciladores armónicos unidos por resortes y que están chocando entre sí. Y así pueden explicar un montón de cosas. Por ejemplo, déjenme acuerdo de algo que me hayan de alguna exposición. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con un globo aerostático? Eso tiene también que ver no, sí, tiene que ver con la densidad y la densidad tiene que ver con el volumen. ¿Qué se les ocurre que pasa con un choque, este, con un globo aerostático? Dejen aquí a punto como la conclusión de lo que les dije. La temperatura que experimentamos sensamos, es de sensor. Sensar es de sensor, ya sea un sensor como biológico, como nosotros, como nuestros sentidos, como un sensor ya tecnológico. A nivel macroscópico, a nivel macroscópico significa a nuestro nivel, en la vida cotidiana. Eso es a nivel macroscópico. Microscópicamente o molecularmente es generada por vibraciones entre moléculas o moleculares en las moléculas del sistema.
¿De acuerdo? Básicamente es eso. Ok. Y vamos con el globo aerostático. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Sí. No, no queda más. Ah, sí, está bien. Déjalo regreso. Ahí está. ¿Quién me va explicando, platicando lo que pasa en un globo aerostático? ¿Qué se les ocurre? Según yo, al ponerle, pues ahora sí que la flama directa va Ujú. creando, va calentando bueno, o sea, va generando calor en el aire y como pues el Aumentando globo, temperatura. sí, Ok. sí, ahora Y sí. luego, El chiste es que por eso la temperatura empieza a expandir el globo aerostático, Yo. pero no estoy al a ver. 100, creo que me falta algo. Sí, vas bien, pero faltan tecnicismos. ¿Ya puedo cambiar? Sí, ya, gracias. Ok. A ver, va bien, pero le faltan algunos tecnicismos. ¿Quién quiere enriquecer lo que ya nos dijo su compañero? Osvaldo, va. Te escuchamos, Osvaldo. Según yo, lo que hace es al aumentar la temperatura, el aire de dentro del globo se hace más liviano o algo así, y esto hace que se eleve algo así, que el aire de adentro es mayor temperatura y más liviano, y por eso el globo se eleva. Ok, de lo que dijiste, al aumentar la temperatura, el aire se hace más liviano. Sí, pero todavía se puede enriquecer, tienes toda la razón, pero se puede enriquecer más esta explicación con los términos que estamos usando como presión, volumen y temperatura. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues funciona, o bueno, el mecanismo es gracias a la densidad del aire dentro pues, del globo, ¿no? Sí, Con respecto al aire que hay en su entorno, o bueno, afuera. fíjense. Sí, también tienes razón. Su compañero nos dijo, primero nos dijo que el primero que participó que era aumentar la flama, aumenta la temperatura. Perfecto. Después nos dijo el siguiente compañero es que al aumentar la temperatura, el aire se hace más liviano. Más liviano. Liviano, liviano, ¿cómo se escribe? ¿Con B o con V? Liviano, V. liviano. También Maestra, está bien, ambos están bien. Después, nada, déme chance. Su compañero dice, este, relacionó el aire liviano con la densidad, con la densidad. ¿Qué es la densidad? A ver, ahora sí, ¿quién iba a participar? ¿No? ¿Nadie? Ay, creo que su compañero iba a salir. maestra, Ok. cuando el globo se le aplica cierta temperatura, el Ujú. globo es la base donde se le aplicó la temperatura, aumenta el volumen y mientras Ujú. más aumenta el volumen, genera una presión en la cual se mueve el globo. También. Sí, todos están en el mismo. Falta una estocadita final, fíjense. Su compañero que mencionó la densidad, bueno, esta también está bien. La densidad, recuerden ¿Que las moléculas que están es chocando? masa entre volumen. La densidad es masa entre volumen. Entonces, al estar el aire más liviano, de hecho, a menor densidad, lo que nosotros conocemos como que algo es más pesado o menos pesado, tiene que ver con la densidad. Algo menos denso es más ligero, ¿de acuerdo? Algo menos denso es más ligero, o sea, ponemos una misma cantidad de moléculas en un volumen más grande, eso significa que es ligero. Entonces, sí tiene que ver, después ahorita su compañero dijo la presión, aumentamos la presión, al aumentar la temperatura, efectivamente, la presión se aumenta. Al aumentar la presión, imagínense que el tubo de ensayo que teníamos en las diapositivas anteriores. ¿Qué pasa? Al aumentar la temperatura, Y va a haber menos presión, lo cual hace que la densidad del aire frío
sea menor y por eso avienta el globo para arriba. La presión, mande, sí, exactamente. Todo lo que ustedes están diciendo es correcto, es muy intuitivo, está muy bien. Voy a tratar de intentar resumir lo que ustedes ya dijeron. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? O más bien no resumir, de juntar todo lo que dijeron. Cuando ustedes tienen el globo, digo, soy bien mala Maestra, dibujando, creo que ya ya se va a saben. cortar esta sesión. Entonces ya saben, iniciamos otra, ¿de acuerdo? Sí. Déjenme, de una vez la termino para que no me dejen ahí, se me corte la inspiración. Ya Bueno, está. espérenme, no se me vayan, no se me vayan. Déjenme a ver si alcanzo a tomar la... Ahí está, ya, ahora sí la termino.